Buen día, amados hermanos, Dios los bendiga ricamente. Como hemos estado hablando y discutiendo durante las semanas anteriores, parte de la meta que tenemos para el trabajo que estamos haciendo en esta comunidad y en esta congregación que estamos iniciando es poder estudiar toda la Biblia durante el año. Ya hemos tenido un mensaje sobre el libro de Génesis, sobre el libro de Éxodo, y hoy estaremos viendo una lección acerca del libro de Levítico. En la imagen pueden ver una especie que parece como llama, probablemente lo que es humo. Y ven una pequeña varillita abajo, se supone que es incienso. Y es que algunos conocemos mucho sobre el incienso. Por ejemplo, vamos a tiendas como el Sol de la India, pasamos por algún almacén y suelen venderlos en distintos aromas, en distintas esencias. Para algunas personas quizás es un olor desagradable. Para otros, y me incluyo, a veces nos agrada. Pero hay algo importantísimo sobre el incienso, fuera del incienso moderno, que tiene que ver con el Antiguo Testamento y tiene que ver con parte de lo que era la oración a nuestro Padre Celestial. Tiene que ver con lo que debía de hacer el pueblo de Israel para agradarle, y especialmente lo que hacía un hombre o un grupo de hombres en particular en su servicio a Dios. Cuando hablamos precisamente del incienso, hablamos de situaciones que involucran un proceso, involucra cosas que llevan mucho más detalle, mucho más información, muchas más cosas que quizás omitimos, porque precisamente el libro Levítico es un libro que no leemos muy seguido. Es un libro que algunos incluso ignoran porque estamos bajo la ley de Dios, en el sentido de la ley de Cristo, no la ley de Moisés. Y todo este libro, la ley de Moisés, habla muchas cosas que nosotros hoy como cristianos no participamos. Sin embargo, hay gratas y buenas enseñanzas de este libro. El libro básicamente trata de leyes, mas hay un ejemplo de unas personas que desobedecieron aparte del mandato que se dio, y quizás es la parte más conocida que conocemos de este libro. En esta mañana vamos a estar viendo un ejemplo de la desobediencia que hubo en el Antiguo Testamento. Veremos un ejemplo de la desobediencia en el Nuevo Testamento, y tomando lección, lo que aprendamos de esos dos ejemplos, estaremos hablando acerca de la desobediencia en la actualidad. Iniciemos, les invito a abrir el libro de Levíticos en el capítulo 10, donde versículos 1 al 5 van a ser principalmente el texto de esta lección. Leví, tercer hijo de Jacob y Lea. De ahí viene el nombre Levítico, porque es un libro que básicamente va hacia las instrucciones para el sumo sacerdote y los sacerdotes, pero también para todo el pueblo de Israel, y porque puedan comprender qué esperaba Dios como parte de su adoración, como parte de su servicio. Los levitas, algo que es interesante saber es que todo sacerdote era levita, mas no todo levita era sacerdote. Y estaremos viendo eso también en esta mañana. Su trabajo, ellos habían sido santificados, habían sido separados para trabajar en el tabernáculo, para trabajar en el templo. Más los sacerdotes tenían todavía incluso una restricción más grande, porque era directamente el servicio que ellos daban allí. Y Aarón, el hermano de Moisés, es el primer sumo sacerdote, es el primero que llevaba esa tarea. Y a través de su descendencia, de ahí en adelante seguirían haciendo este trabajo. Tenemos entonces, cuando abrimos Levíticos 10, las primeras palabras que salen son los nombres de 2 de los 4 hijos de Aarón. Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Hay otros 2 muchachos que mencionaremos en un momento. Pero estos dos jóvenes, o estos 2 hombres, tenían la responsabilidad de encender el incensario, poner fuego en él, y entonces desplegar ese olor que para Dios era fragante, un olor que gustaba a Dios. Pero vemos primero nada que estos 2 hombres, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego. Ese era su trabajo, poner eso, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová un fuego extraño, un fuego que, tal como dice el pasaje, Dios no dio orden de ese fuego. Hemos prestado atención al fuego y el color que toma. Estaba hablando un poquito aquí más que todo de ciencia, pero por lo general depende de la combustión que se dé y el material que se utiliza o el combustible que se utiliza, la llama toma distintos tonos. Aquí en Panamá es bastante popular cocinar con cocinas de gas butano y la llama es azul.
Pero si llegamos a encender nuestras estufas y vemos que el gas que sale o la flama que sale es de un color distinto, hay algún problema. Hay algo que no está bien. Es un fuego extraño para nosotros porque no es esa flama azul que debe salir de esa estufa. Entonces, desde el punto de vista actual para nosotros, podemos reconocer cuando un fuego es extraño de lo que nosotros estamos esperando. Dios nos dice en este pasaje, en primer lugar, estos hombres hicieron eso, y cuando hicieron eso, no era el fuego que Dios esperaba, no era el fuego que Él ordenó. Y como mencioné, ellos tenían que poner incienso en ellos, y dependiendo del material, del combustible, la llama iba a ser distinta. Esto nos indica que estos hombres probablemente utilizaron materiales que no eran los que Dios mandó, y de allí se da este fuego extraño. Cuando vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 30, vemos acerca de las instrucciones que se les dan a estos hombres para llevar este servicio, así como también vemos cómo deben de preparar el incienso. Aarón quemará incienso aromático sobre él, sobre el incensario, cada mañana. También le dice que cada atardecer lo tenía que hacer. No ofreceréis sobre él el incienso extraño. Tiene que ver con una especificación que Dios está dando en este mandamiento. Ni holocausto ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación, algún tipo de líquido que no es parte del incienso. Dios establece esto, se lo hace saber a Moisés y se lo hace saber a Aarón para que empiece este servicio. En las partes finales del capítulo 30 nos dice también que Jehová le dice a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática, y galvano aromático e incienso puro. Vemos que aquí está la receta del incienso que Dios está esperando sea producido por estos hombres para ese momento de adoración, para ese servicio diario que tenía que hacer el sumo sacerdote. De todo en igual peso, o sea, la misma cantidad de cada una de esas partes. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador. Sé que las mujeres son más dadas a usar perfumes hoy en día que los hombres. Sé que hay algunos hombres que quizás se lo utilizan, no me incluyo en esa lista. Pero vamos a lugares en los que incluso preparan perfumes en base a las esencias que nos gustan a nosotros y que podemos poner esa mezcla. Dios le está haciendo saber a Aarón, a Moisés, le está haciendo saber: esta es la esencia que yo busco que ustedes preparen para mí. Un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Vemos el detalle, no era cualquier mezcla, no era como alguien que dice ser cocinero y mezcla un par de cosas. Dios les da la información, tiene que estar bien hecho, bien mezclado, es algo puro, sus elementos son puros, son santos. Y el versículo 36 termina, diciéndonos que será una cosa santísima. O sea, no es cualquier incienso. No es como que hoy yo quiero poner incienso de naranja en mi casa y la otra semana de lavanda. Dios les ha dado descripción detallada de lo que Él espera, porque eso es lo que nos enseña Dios de su palabra. Todo lo que Dios enseña lleva orden. Y Dios les ha dicho: esto es lo que yo espero de ustedes. Continúan los siguientes versículos porque dice que como este incienso que harás, no haréis otro según su composición. Esta receta es exclusiva. Es como cuando vamos a KFC y pedimos el pollo, sabemos que tiene sus 11 especies. ¿Verdad? Nadie conoce la receta, solamente la persona que recibe eso. Pero ese pollo es distinto al pollo de cualquier otro lugar. Tiene su especie y toda la cosa. Sin embargo, esa receta no es tan específica. A pesar de que el hombre quiere tenerla secreto, Dios sí dio la receta del incienso que Él esperaba de estos hombres. No os haréis otros según su composición, que será cosa sagrada. Es algo aparte. Es dedicado totalmente a Jehová, como la vida que nosotros debemos de llevar. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo será cortado de entre su pueblo. ¿Sí? Cualquier persona que me gusta esa esencia y yo la voy a reproducir en mi casa, Dios está diciendo: eso no va. Esto es exclusivo para mí. Eso es algo que ustedes tienen que preparar para mí. Y tal como he mencionado, tal vez un olor que para algunos no nos parece agradable, pero para Dios lo es. Y eso es lo que importa de ese proceso que están haciendo estos hombres. Los hombres ofrecieron fuego extraño y hubo una consecuencia, hubo una paga a su desobediencia. Volvemos a Levíticos 10, donde leemos que salió fuego delante de Jehová, los quemó y murieron inmediatamente delante de Jehová. Hay repercusiones en nuestras acciones. Hoy en día tenemos la oportunidad de escuchar el Evangelio y obedecerlo. El que lo desobedece lleva consecuencias. El que ni siquiera lo obedece también lleva otras consecuencias. Pero estos hombres tenían una orden, tenían un mandato en su servicio. Así como hoy cualquier predicador que se pare delante de una congregación a dar un mensaje, tiene que hacerlo en base a la Biblia y no a su opinión personal o a lo que él piensa que es la Biblia. Debemos de hablar Biblia como Dios espera de nosotros. Leemos en el versículo 3
que dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, es lo que a mí se acercan, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Vemos que Aarón cayó. Como padres, los que tenemos la bendición de ser padres, no nos gustaría ver morir a nuestros hijos. Parte del orden natural es que los hijos ven morir a los padres, no los padres a los hijos. Este hombre prácticamente vio morir a sus hijos, y Moisés le hace aclarar una vez, Dios dio instrucciones, ellos no las siguieron, ahí está la consecuencia. Aarón cayó, comprendió, entendió definitivamente, Dios dio un mandato, mis hijos no lo cumplieron, ahí está la repercusión. Más triste aún es que cuando leemos los siguientes 2 versículos nos dice que fue a buscar a Misael y Esafán, que eran sobrinos de Aarón, o primos de Aarón, mejor dicho, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos, obviamente estamos hablando hermanos del pueblo de Israel, de delante del santuario fuera del campamento, y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Creo que para cualquier padre, si su hijo muere, la primera cosa que tiene en mente es, soy yo el que debe de enterrarlo, soy yo el que debe de darle esa despedida. Pero la orden que había sido dada a los sumos sacerdotes es que ellos no podían estar en contacto con ningún cuerpo que haya muerto. Ellos no podían participar de eso. Entonces, tras de que fue una muerte trágica, Aarón tuvo que comprender, yo ni siquiera puedo participar del sepelio o del proceso que llevan estos cuerpos. Hemos visto un gran ejemplo de lo que la desobediencia puede causar o lo que causaba en el Antiguo Testamento. Pero vamos a ver ahora uno en el Nuevo Testamento. Y qué mejor libro que el libro de Hechos, que nos enseña sobre el inicio de la iglesia, sobre el origen de la iglesia, sobre cómo la iglesia va progresando. Y cuando entramos al capítulo 2 de Hechos, leemos sobre Pedro y ese sermón que da, cómo compungió el corazón de muchos y preguntaron qué haremos. Y Pedro dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno por el perdón de sus pecados. Y vemos como una gran multitud de estas personas llegan a llevar a cabo esa obra, llegan a llevar a cabo esa orden, porque están obedeciendo lo que Dios dice. Y el versículo 44-45 nos dice que cuando estaban todos juntos, tenían en común todas las cosas. No había nada de que esto es mío y esto es tuyo, sino que cada una de las cosas pertenecía al grupo en general. Vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Había una convivencia, había una familia, todos somos partes de esto mismo. Y cuando leemos esta parte, vemos que continúa ese ejemplo, porque cuando llegamos al capítulo 4, leemos acerca de ese hombre llamado José, pero que todos hoy conocemos como Bernabé, hijo de consolación, hijo de exhortación. Hizo lo mismo que esos 3,000 o más hicieron cuando leemos en el capítulo 2, en el día de Pentecostés. Tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Así como los otros hombres, este también lo decidió, esto es algo que tengo disponible, lo voy a dar para la congregación, lo voy a dar para la iglesia, para que los hermanos no pasen necesidad, porque tenemos todo en común. Inmediatamente después de eso, porque la Biblia no tiene capítulos y versículos, es el hombre que los puso para que se nos sea más simple estudiar la Biblia, leemos de otra pareja que hace lo mismo, pero con una pequeña diferencia. Tenemos a Ananías y Zafira, vendieron su heredad, sustrajeron del precio, y sabiendo también la mujer, o sea, Ananías tomó su propiedad, la vendió, porque mi mujer sabe, ella sabe lo que estoy haciendo. Trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Acabamos de leer un ejemplo que Bernabé tomó esa propiedad, la vendió por completo, y aquí está la totalidad de la venta. Mas esta pareja tomó una parte para ellos y la otra la ofreció, haciendo ver que ellos dieron toda la venta. ¿Hay algún mandato en la Biblia que nos dice que yo tengo que vender mi casa para darle a la iglesia? Ahí no hay ninguna desobediencia, no estamos viendo ninguna desobediencia aquí. Mas Pedro les hace saber cuál fue su desobediencia en el pasaje siguiente. Pedro le dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Si sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Si yo decido vender esta casa, la plata me queda a mí. Es mía, es mi propiedad. Y si la vendo, ¿no sigue ese dinero mi poder? Yo puedo decir con ese dinero, si yo tengo ahorita 2 propiedades y tengo la posibilidad de vender una y donarla para la congregación, no hay nada malo en ello. Si decido venderla y dar una parte de ella a la congregación, no hay nada malo de ella. Pero lo que estamos leyendo es que este hombre puso algo en su corazón que no debía estar.
y era esa mentira. Era ese detalle que le mintió no al hombre, sino a Dios. Porque el hombre no tiene que saber que me costó $100,000, la vendí $100,000, cogí $50,000 y los otros se los di a la iglesia. El hombre no le importa saber si yo tenía esa plata o no la tenía. Van a ver que qué buen corazón tiene, dio una ofrenda. Pero le mintieron a Dios porque le están diciendo a los hombres, esto es lo que costó la propiedad total, aquí está totalmente este detalle. Y si cuando vemos en la Biblia, la mentira es uno de los pecados más fuertes que hay. Y vamos a ver unos pequeños pasajes al respecto. Éxodo 20:16, parte de los mandamientos de la ley de Moisés. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No dirás cosas que son falsas. Las mentiras es eso, cosas falsas. Continuamos porque el mismo libro de Levítico, entre todas las leyes que recibe el pueblo de Israel, dice, no hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Vemos que parte también de los proverbios y el sabio Salomón dice, el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Estamos viendo que es una persona insensata, la persona que miente, muchas veces lo hace porque se acostumbró a hacerlo. La persona que miente llega al punto de que comienza a hacer la mentira tan grande que cuando llega a explotar ya no sabe cómo hacer con ella. Tenemos ese tipo de situaciones de que realmente no se está pensando porque quiero cubrir algo y comienzo a hacer esas mentiras y esos falsos testimonios. Tenemos que Jesucristo mismo nos hace saber de la forma más clara posible. Porque en Juan 8:44 nos dice que el diablo ha sido homicida desde el principio. No ha permanecido en la verdad, se aparta de la verdad, porque no hay verdad en él. Nos hace saber que cuando el diablo habla mentira, no es que está diciendo una mentira por sí, es él mismo, es su naturaleza ya el mentir, porque es un engañador, es mentiroso y padre de la mentira. Pero al inicio de este pasaje, ¿qué nos dice? Ustedes son hijos de él. Está refiriéndose a un grupo de judíos que decían ser hijos de Abraham. Pero Jesucristo les hace saber, ustedes participan en la mentira, ustedes viven de acuerdo a lo que Satanás enseña. Eso es lo que está causando todo este tipo de situaciones. Dejen de decir que son hijos de Abraham cuando realmente son hijos de Satanás, porque viven metidos en la mentira. Pablo nos hace saber en Efesios, a los hermanos en Efesios les escribe, por lo cual desechando la mentira. El cristiano debe comprender la mentira no forma parte de mí. Cuando miento desobedezco a Dios. Más bien hablen la verdad cada uno con su prójimo. Ya, no le ocultemos cosas no inventemos cosas que no son. No estemos hablando cosas que no debemos de hablar. Si tengo que decirle algo a mi hermano, decirle la verdad. Ya, no pedirle una mentirita blanca como algunos dicen, porque a fin de cuentas sigue siendo una mentira. Sigue siendo una desobediencia a la palabra del Señor. Porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué ganancia hay en que un hermano le miente al otro hermano? Si un hermano está en necesidad, hágale saber. Es la verdad. Pero tal vez hay veces que el hermano no se atreve a decir, hermano, yo tengo esta necesidad, porque prefiere hacer ver una imagen que no existe en él. Prefiere hacer ver una mentira para que las personas no se preocupen por él. Pues estamos en esto unos a los otros. Cuando un miembro del cuerpo se adolece, el resto del cuerpo también lo siente. ¿Verdad? Cuando nos golpeamos con una tablilla, una pared, el dedito pequeño del pie, todo el cuerpo lo siente. No se queda solamente allí. Es ahí la unidad que debemos tener en este cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, que podamos comprender, estamos los unos a los otros, hablemos verdad unos a otros. Finalmente se nos dice que al novio Ananías las palabras que Pablo le dijo, que le hace saber, le has mentido a Dios, no le has mentido al hombre, fue a Dios a quien le mentiste. Este hombre cae y expira, muere. Bastante similar a lo que pasó con Nadab y Abiú, inmediatamente muere. Vino un gran temor sobre todos los que oyeron. ¿Por qué? Eso no era cualquier hombre que andaba por ahí en la calle, ya eran miembros de la iglesia. Debían hablar la verdad unos con otros, pero ellos no lo hicieron. Los demás miembros vieron, mira qué pasó aquí. Hoy en día Dios nos castiga de esa manera. Si hicimos una mentira, estamos tranquilos de que Dios no nos va a tirar un rayo encima, ¿verdad? Pero en ese momento Dios, ¿por qué lo hizo? Ya, Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos. Acabo de mentir, discúlpame Dios, me arrepiento de ello. Pero a estos hombres no les tocó esa oportunidad. ¿Pero por qué? La iglesia estaba naciendo, la iglesia estaba empezando, y Dios tenía que darle un ejemplo, como le dio al pueblo de Israel con Nadab y Abiú. Tenía que hacerles saber, si ustedes mienten, hay consecuencias. Si ustedes no se someten a mi voluntad y me desobedecen, hay consecuencias. Tenemos todo ese tipo de consecuencias y vemos estos ejemplos, como el de este hombre,
que igual que Nadab y Abiú, unos jóvenes los llevaron y enterraron fuera del campamento. Cuando vemos estas enseñanzas, tenemos que ver qué es lo que Dios espera de nosotros en nuestra actualidad. Esto pudo haber pasado hace 2000 años, pero sigue tan activo hoy en día como lo estuvo en ese momento, porque seguimos la misma enseñanza, seguimos aprendiendo la palabra de Dios. Y si nos hacemos llamar siervos de Jesucristo, o discípulos de Jesucristo, o simplemente, como el término realmente significa, es cristianos, debemos comprender que Dios espera de nosotros, pero especialmente que espera a Jesucristo de nosotros. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Mucha gente allá afuera en estos días está diciendo: yo amo a Jesucristo, pero ama más al Papa que a nuestro Señor Jesucristo. Ama más al Papa que a Dios, porque están gastando dinero para venir a visitar a un hombre que es como nosotros. Pero se olvida de que tenemos que servir a Dios. Esta jornada de la juventud, interesantemente, va de lunes a sábado, cuando el Señor nos enseña que es el domingo que tenemos que adorar. Es el primer día de la semana que tenemos que estar a su servicio. Porque yo le amo, guardo su mandamiento, me dice: reúnase el primer día de la semana. Sin embargo, esta juventud está viendo otra cosa distinta durante estos días, pero le hacen llamar religión, porque así el mundo lo ha enseñado. Tenemos la verdad en la palabra de Dios, debemos de vivir de acuerdo a ella. Interesantemente, si invertimos los números del pasaje, porque este es Juan 14:15, pero leemos Juan 15:14, el Señor nos dice: si sois mis amigos, hacéis lo que yo os mando. Aquí no se trata de un niño que le da las órdenes al otro y que haga lo que está conmigo, no le doy mi juguete. No se trata de esto. Jesucristo está haciéndonos saber: ustedes son cercanos a mí. Son más que cualquier otra persona. Un amigo para mí es eso. Es alguien muy cercano a mí, no es cualquier persona que conozco por ahí. No a cualquier persona yo le digo: tú eres mi amigo. Jesucristo haciendo ver eso. Ustedes son mis amigos, han visto lo que he venido haciendo, han visto el mensaje que traigo, han aceptado que yo soy el Hijo de Dios. Entonces hagan de acuerdo a lo que yo les mando. Vayan y hagan ese trabajo de acuerdo a como yo les he enseñado. Efesios 5, Pablo nos dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Uno por lo general imita algo que le gusta, algo que le agrada. Dios eso espera de nosotros, no que seamos robots, sino que vemos las cosas buenas y sabemos y reconocemos que para Dios somos sus hijos amados. Imitémosle bien. Andemos en amor como Jesucristo anduvo en amor. Jesucristo nos murió por cada uno de nosotros porque nos ama. Se entregó a sí mismo por nosotros. Y vemos esta parte importante en este pasaje que nos hace volver a lo que leímos en Levítico 10. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Un olor que agradó a Dios. Sacrificó a su propio Hijo. A su Hijo unigénito lo dio. Murió en esa cruz por nosotros. Y para Dios esto representa como el olor fragante de esos sacrificios que el pueblo de Israel hacía a diario, no, mañana y noche, con ese incienso. Hermanos, para concluir, el salmista escribió: suba mi oración delante de ti como el incienso. Salmo 141, 2. Hoy en día tenemos esa hermosa oportunidad de que nuestras oraciones suban al cielo, suban a Dios, como ese incienso hacía en la época de la ley de Moisés. Como esos sacerdotes diarios tenían que subir o encender esto en la mañana y en la noche. Dios nos pide que oremos sin cesar, que dediquemos ese tiempo que cuando estamos orando le demos la prioridad a Él, que saquemos de nuestro tiempo para hablarle. No significa que estemos todo el día en oración, porque Dios comprende, tenemos compromisos y tenemos cosas que hacer. Pero Él espera que le tengamos presente y que cuando oremos, oremos con el corazón, que oremos de una manera que lo agrade a Él, que comprendamos que por encima de todo lo que pidamos, también le agradezcamos lo que nos da. Hoy sabemos que fuera de esa desobediencia que paga, hay una obediencia que paga mejor. Porque Dios nos ha dado esa promesa de ese lugar que ha ido a preparar para nosotros. Hay un lugar que vamos a recibir, un hermoso lugar en el que vamos a residir, y no solamente residir en Él, sino que vamos a estar con Él. Vamos a estar con Dios, con nuestro Señor Jesucristo. No habrá separación, no habrá ningún dolor, no habrá ningún pesar. Todos estaremos allí si obedecemos a la palabra y la voluntad de Dios. La desobediencia paga, y ciertamente sabemos que va a haber una recompensa para aquellos que no hacen la voluntad de Dios. Pero no es una recompensa nada grata. Al contrario, es algo que sabemos que va a ser muy doloroso, y nos duele ver que hay personas que deciden tomar ese camino en lugar de hacer algo tan simple como es obedecer la voluntad de Dios.
Hemos escuchado la palabra de Dios. Creemos que Dios existe y que Jesucristo es su Hijo. Comprendemos que debemos de arrepentirnos para poner nuestra vida de nuevo en el camino correcto, apartarnos de lo que era malo para hacer lo que es la voluntad de Dios. Confesamos que Jesucristo es el Hijo de Dios porque así se nos ordena en la Biblia. Se nos hace saber, debemos comprender que Jesucristo efectivamente es el Hijo de Dios, que a través de lo que he estudiado en la palabra, sé que Él es mi Salvador. Entonces cuando confieso eso, puedo ser bautizado por el perdón de mis pecados e empezar esa nueva vida que Dios ha preparado para mí. Esa nueva vida que la Biblia me enseña cómo debo seguir. Esa nueva vida que quizás quienes ya fuimos bautizados por el perdón de nuestros pecados, no la estamos viviendo y estamos siendo desobedientes. Y reconocemos que hay una paga mala para ese desobediente. Pero tenemos la oportunidad de arrepentirnos y así como ese incienso, levantar nuestras oraciones para que Dios nos ayude a cambiar y seguir en el camino que Él desea de nosotros. Les invito a que nos levantemos mientras Jonathan canta el himno de invitación y ciertamente si alguno desea oraciones, se mantenga de pie una vez terminado el himno. Dios les bendiga. Amén.